¿Quién fue Joseph Pilates? Casi que podemos afirmar que fue uno de los pioneros en trabajar la conciencia y el registro corporal. Gracias a él, hoy podemos hablar de movimiento consciente y una comunidad de conciencia corporal. Quédate que te cuento. Pilates nació en Alemania en 1883. Desde pequeño tuvo problemas físicos como raquitismo, asma, fiebre reumática que lo llevó a conectar desde muy joven con la actividad física. Incursionó en actividades como fue boxeo, gimnasia y buceo. En 1912, cuando se va a Inglaterra, se dedica al boxeo y hasta actuó en un circo. Sí, actuó en un circo Pilates. En 1914 se empieza a desarrollar la Primera Guerra Mundial y él, por ser alemán, fue internado en prisión como un extranjero enemigo. En prisión fue que él empezó a desarrollar su método, entrenando y rehabilitando a sus compañeros de prisión. Luego, al regresar a Alemania, en 1926, se va a Estados Unidos. Ahí conoce a Clara Steiner, que es su esposa y compañera, y gracias a quien hoy podemos hablar del método Pilates, porque fue quien transmitió el conocimiento y se ocupó de permanecer el legado de Pilates tras su muerte. Juntos se pusieron un estudio en Manhattan, en la Quinta Avenida. Se llamaba Espacio de Aptitud Física, sí, no se llamaba método Pilates ni Contrology hasta ese momento, pero se hizo muy famoso en la época, sobre todo tras la muerte de Joseph, más o menos en 1960, 1970, porque se hace muy popular entre bailarines de danza moderna y danza clásica de esa época, como es Martha Graham, como es George Balanchine y como es Ted Shaw. No, pero no solamente se hizo famoso en la comunidad de bailarines de la época en Estados Unidos, sino también entre actores, músicos, etcétera, entre artistas en general. El nombre inicial fue Contrology o Contrología, porque para él era un concepto integral que unía la mente y el cuerpo trabajando en conjunto para una salud y una movilidad óptima. El nombre que conocemos ahora como método Pilates se da tras la muerte de Joseph para poder permanecer el legado y también como un honor a su creación. Pilates tiene principios. Principio número 1 es la concentración. Prestar atención a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esto va a llevar no solamente a la conexión mente-cuerpo, sino a sentir los músculos que estamos trabajando con mayor intensidad. Número 2, el espacio entre tus costillas y tu pelvis o tus caderas. Es lo que decías que había que fortalecer y estabilizar los músculos de la pelvis y de la zona lumbar para poder estabilizar el cuerpo. Principio número 3, la respiración. La coordinación de la inhalación y la exhalación completa en los ejercicios, ¿sí? Esto era fundamental. Sin la coordinación de la respiración con el movimiento no estamos haciendo Pilates. Principio número 4, control muscular. Fortalecer el cuerpo al resistir la fuerza de gravedad mediante movimientos controlados y pausados. Él priorizaba la calidad de movimiento antes que la cantidad, eso es el quinto, que sería la precisión, pero también priorizaba movimientos más lentos pero controlados que veloces y hechos de cualquier forma. Ese es el principio número 6, que es la fluidez. Por último, las alineaciones corporales. Esto fue y es fundamental en el método Pilates, pero que nos trajo mucha información en el movimiento consciente en general. Él hablaba de la colocación escapular, de la colocación de la pelvis, de las alineaciones corporales que generan que el cuerpo, por ejemplo, la columna vertebral, genere menos presión, etc. Entonces, estos principios son las bases del método Pilates, pero que fueron las bases en realidad para la comunidad de movimiento consciente. El aporte de Joseph Pilates a la comunidad de movimiento consciente es fundamental y es la base de la mayoría de las demás disciplinas que se dan luego. Recuerden igualmente que en ese momento empezó a haber una corriente de movimiento consciente mucho más amplia, como por ejemplo nace Feldenkrais, la técnica Alexander, más adelante la técnica de eutonía, ¿sí? Todas dos trabajos de educación somática consciente que se interrelacionan entre sí. ¿Conocías los principios? ¿Hiciste alguna vez Pilates? Te leo en comentarios.